Nosotros vamos a hablar ahora con Enrique da Rosa, que es perito y psiquiatra forense. Vamos a saludarlo. Enrique, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a la gente de la audiencia. Bueno, a ver, nosotros quizás estos temas los tratamos como noticia, no somos especialistas y quizás hay algunas cosas que se nos pueden escapar. En principio yo quería preguntarle si es normal este tipo de cuestiones, que se acerquen peritos por parte de la querella que encabeza la doctora Arroyo Salgado, que estipulen o que digan una cuestión como esta acerca de cómo murió Nisman, que aseguren que lo han asesinado y que después la fiscal lo cite. ¿Este tipo de cuestiones son habituales o es un hecho excepcional? No. El procedimiento, quizás parte de la confusión viene, inclusive yo veía porque no en cuanto a la gente, los periodistas de los medios, que como dicen, obviamente no tienen por qué estar calificados para cuanto tema toquen en profundidad, pero sí gente que en una de esas uno se da cuenta que no conoce el ámbito judicial, pero opina desde la parte general, y ahí se presta confusión. Un proceso judicial normal es que personas desde diferentes posiciones, que se llaman partes, presente lo que opinan. Es decir, yo frente a un objeto X digo que es un auto modelo tanto, y el otro me dice no, es un auto modelo tanto, y el juzgado a su vez tiene sus peritos, eventualmente en este caso el cuerpo médico forense, pero si hubiese dos partes podría haber una tercera opinión de otro grupo de peritos. Y en realidad, los peritos, en la medida que sean probos y que sean veraces, ya que estamos atados al falso testimonio, es decir, si nos equivocamos no es simplemente decir perdón, sino que hemos cometido un delito, tenemos que de alguna manera, nuestra práctica corriente, decirle, mire, yo pienso que es un auto, modelo tanto por esta razón. Lo simplifico para eso, para decir, por esto y esto, opino que es esto. Esos datos luego se confrontan y es lo que permite sacar la resolución judicial. Enrique, Ana Ortiz te saluda, buen día. Tengo una consulta. Ya llevamos más de un mes desde la muerte del fiscal Nisman y se le exige de alguna manera a través de los medios, por eso nosotros preguntamos y lo repetimos, ¿no? Sin saber demasiado de estas cuestiones, pero ¿se puede seguir? O sea, ¿cuánto es el tiempo estipulado para determinar si lo mataron o se suicidó? Después la investigación va por otro lado, el tema de, en el caso de que sea un asesinato, quién fue y demás, pero digo, para determinar cómo entró la bala y demás, ¿cuánto tiempo le puede llevar a la fiscal Fein determinar eso, ¿no? Decir, ¿se suicidó o lo asesinaron? Bueno, esta es una de las grandes deudas que tiene la Argentina como construcción de sociedad, y una de esas es la deuda de la justicia. Y la justicia necesita, no solamente debe ser eficiente, sino, nosotros utilizamos la expresión en tiempo y forma. Es decir, es importantísimo el factor tiempo, porque en criminología decimos que tiempo que pasa, verdad que huye. Es decir, cada vez es más difícil. Y por eso yo decía esto de cuidado con las opiniones. Hoy escuchaba a un médico generalista hablar de trayectoria de bala y esto a veces pasa y obviamente complica mucho la situación. Y efectivamente, cuanto más opiniones tengo, más tiempo pasa, no solamente las pruebas fácticas, concretas, es decir, rastros son más difíciles, o autopsias son más difíciles, sino que también las interpretaciones, porque se termina transformando en lo que, bueno, por eso se llama una discusión bizantina. Podemos estar hablando sobre el sexo de los ángeles, al final no sabemos de qué hablamos. Recuerden que hace 2 días se estaba hablando de concentración de alcohol en el estómago, y la verdad, y lo que se mide es alcoholemia. Si se mide en sangre, si hay sangre en el estómago se llama una hemorragia digestiva. Fíjense lo grande del dato, y había gente opinando sobre esto. Y con esta serie de cuestiones, a ver, recién mencionábamos el tema del alcohol, hablábamos también de la trayectoria de bala o de la distancia entre el arma y la cabeza de Nisman, de que se ha movido el cuerpo. Ayer salió a decir la doctora Arroyo Salgado que no fue la posición final, que fue traumático cuando algunos habían dicho que no. Digo, todas estas cuestiones prestan a la confusión, digo, incluso hasta ustedes que son especialistas, ¿verdad? Pero por supuesto, porque en realidad nosotros tenemos el conocimiento técnico, pero también necesitamos justamente por eso desligarnos de muchas cuestiones, opiniones que tienen que ver con esto, porque por ejemplo, un ejemplo concreto de esto sería mover el cuerpo. El mover el cuerpo no significa necesariamente moverlo con tal intención. Ahora, yo le agrego el factor lo movieron, esto significa que lo mataron y lo movieron,
Es una opción. Ahora, si yo simplemente digo dato lo movido, después tengo que empezar a pensar cuáles son las razones que llevaron a esto, y eso hace que, en una de esas, por ejemplo, podría haber entrado la madre, empujado a la puerta y se movió. Claro. Bueno, estas son las cosas, por ejemplo, que hay que dilucidar, y otra vez, el factor tiempo es elemental. Por eso, al llegar, por ejemplo, que no tocar la escena de crimen, que no participen otras personas, que participen los testigos, ¿no? Las primeras personas que intervinieron, y después cruzar los datos, porque nosotros tenemos un problema hoy con la data de muerte, por ejemplo, en este caso, sí. y evidentemente eso hay que cruzarlo con datos concretos de qué pasó en concreto en cuanto al tipo de llamadas y demás durante este periodo. Si yo puedo tener una data de muerte teórica, pero si tengo un llamado de teléfono posterior, cambia todo. Claro, Enrique, genera dudas si yo quiero saber hasta dónde se puede llegar a la verdad, porque la fiscal Fein en reiteradas ocasiones lo que ella manifestaba era que, bueno, ella hizo todo lo que hay que hacer desde que llegó al departamento en Le Parc, allí en Puerto Madero, pero que antes estuvo la madre, una amiga de la madre del fiscal, estuvo hasta incluso el secretario de Seguridad Sergio Berni, es decir, hay un montón de personas que estuvieron antes de que llegue la fiscal Fein y que pudiera empezar el procedimiento que corresponde. Entonces, ¿hasta dónde no se ensució ese procedimiento correspondiente? ¿Hasta dónde se puede determinar la verdad, digamos, con lo que ella pudo hacer a partir de ese momento? Bueno, acá tenemos un primer problema, ¿ven? En realidad, yo no puedo decir, y esto con todo el respeto del mundo hacia las figuras, hacia la magistrada, yo me hago cargo de una causa, no me hago cargo de una causa, si bien fácticamente es a partir de cierto momento, en concreto tengo que hacerme cargo de la totalidad de la causa. Si yo investigo un accidente de tránsito, no puedo decir, mire, yo vi el auto en el taller. Puedo decir si soy un perito, mire, lo vi en el auto en el taller, 10 años después y estaba chocado. Ahora, cuando instruyo la causa, tengo que estar hablando de todos los datos, inclusive datos que pueden significar haber ensuciado la escena del crimen. Y eso es importante. Es decir, mire, a mí me consta que en tal momento entró tal, en tal momento estuvo el juez Campos y no pudo entrar durante una hora, que fue el caso. Sí. Bueno, todos esos datos son importantes. ¿Por qué no entró el juez de instrucción que debía entrar y aparentemente la prefectura no lo dejaba pasar? No es un dato menor. ¿Por qué el médico no extendió un certificado de defunción? ¿Por qué el médico dice, no, me pareció que estaba muerto y no hice nada? Es decir, son datos incongruentes básicos que al faltar, luego la cadena de razonamiento se complica. Es decir, el acto pericial es una cadena lógica de pensamiento. Si yo empiezo por una premisa falsa, todo lo demás va a ser falso. Claro. Bien, Enrique, te queremos agradecer por estos minutos, por desarmarnos quizás de algunas aristas que no tenemos bien nosotros, digamos que no podemos desarrollar demasiado, así que te agradecemos mucho y estaremos en contacto la próxima. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias, hasta luego.